Pueden tomar asiento. Buenos días para todos. Algunas sillas vacías esta mañana, pero también algunas caras que hacía rato no veíamos, lo cual es muy grato. Bueno, esta es la quinta charla de la historia de José, una historia entre diversos colores, es así como lo hemos titulado, y hemos visto cómo José tuvo unos días blancos de luz, verde, esperanza, pero también hemos visto cómo algunos de esos días fueron pasando de castaño a oscuro, como nosotros decimos cuando la situación empieza a empeorar. Y vimos incluso cómo pudo haber sido el momento más crítico en la vida de José cuando fue vendido por sus hermanos como esclavo, pero también vimos cómo Dios le permitió regresar a la luz, y eso es espectacular. Quiero decirles esta mañana que cada uno de nosotros, todos nosotros, necesitamos un ancla en nuestra vida. Algunos hombres han dicho que esa ancla son nuestros valores. Y dicen que un hombre sin valores, sin principios, es como un barco a la deriva, ¿sí? Porque de una u otra forma son esos principios que guían nuestras vidas. Pero necesitamos eso, como un ancla, un soporte, algo a que aferrarnos. Y a menudo ese algo, ese soporte, se encuentra fuera de nosotros. Necesitamos algo extra, algo que no esté en nosotros mismos. Y es por esa razón que existen organizaciones, existen asambleas, existen juntas directivas, ¿cierto?, en nuestras organizaciones. Jesús habló de testigos. Yo sé que eso es difícil, ¿cierto? ¿A ustedes les gustan las asambleas de los colegios, de las iglesias? Eso se vuelve a veces tan complicado. Pero qué bueno que tenemos esas cosas que de una u otra forma guían nuestras decisiones y guían nuestro camino. Jesús habló de sobrellevar los unos las cargas de los otros, habló del principio de la transparencia y habló de la honestidad, ¿cierto? Incluso usó el cuerpo humano como analogía para enseñarnos el principio de que nos necesitamos unos a otros. Eso cuenta. No ser dependientes, pero sí comprender que hay momentos en que no podemos llevar las cargas solos, ¿sí? No está bien volvernos dependientes, ¿cierto? Porque eso es dañino, pero sí necesitamos reconocer que hay momentos en la vida en que necesitamos de otros a nuestro lado. Y usted y yo necesitamos a alguien. Nosotros no somos la excepción, ¿sí? El pastor no es la excepción, el líder de alabanza no es la excepción, los misioneros, ninguno, absolutamente ninguno de nosotros debería escapar a esta realidad. Necesitamos a alguien en quien poder confiar, pero también necesitamos que alguien pueda confiar en nosotros. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con José y Potifar? Eso es grandioso, eso es espectacular. Yo creo que Potifar en José no solo ganó un administrador, ¿cierto? Yo creo que ganó alguien en quien poder confiar. Y saben, dijimos que eso es algo que se vuelve muy escaso en nuestro tiempo. Pero de una u otra forma, Dios fue bendición para Potifar a través de la vida de José. Eso es muy importante. Entonces, para mantenernos firmes, a veces necesitamos de otros a nuestro lado para soportar las cargas, para soportar la tentación, ¿sí? Y como leía Natalia, no hay un momento en nuestra vida, o mejor, no hay un ser humano que no haya sido blanco de la tentación. Ni siquiera nuestro Señor Jesús pudo o fue exonerado de esa realidad. Él venció la tentación, pero soportó la tentación, es decir, fue sometido a esa realidad. La tentación es de una u otra forma en nuestra carne, en nuestra humanidad caída, pues es inherente a esa humanidad caída. Sí o sí, de una u otra forma, en algún momento vamos a sentirnos tentados. Y creo que puedo decir algo aquí también.
no ha habido un solo ser humano, a excepción de Jesús, Dios hecho hombre, que en algún momento de la vida no haya cedido, no haya sucumbido ante la tentación. Esa es una realidad. Todos, cada uno de nosotros ha pasado por ahí. Y me parece muy interesante esta parte en la vida de José. Quiero que continuemos ahí en Génesis capítulo 39. Si tienen sus Biblias, sus aplicaciones, pueden también leer aquí en la pantalla si no tienen ninguna de las anteriores. Pero ya estamos en el capítulo 39 y vamos hoy a leer a partir del versículo 7. No vayan a cerrar la Biblia porque vamos a estar haciendo unas pausas, pero vamos a estar moviéndonos más que todo en el capítulo 39 de Génesis. Vamos al versículo 7 y dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos, sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Saben, acá tenemos nosotros un detalle que creo que no es menor. Creo que el autor tiene la intención de resaltar que quizá al comienzo José en la casa de Potifar no era más que eso, un esclavo, era un siervo. Y es posible que hasta ahí, pues José no había llamado tanto la atención. Aunque la Biblia dice que él era de hermosa presencia, de un bello semblante, ¿cierto? Que algunos dijimos que era la única parte con la que nos identificábamos con José. Pero es posible que hasta aquí José no era más que eso, que un esclavo, un siervo. Entonces, cuando el autor bíblico dice, aconteció después de qué, dice después de esto. ¿Y qué es esto? Después de que José pasó por sus días oscuros, tal vez por algunos días grises, y ahora está en el momento de gloria, en el momento cumbre de su vida, justo cuando se encuentra en el punto más alto. ¿Qué pasa? Después de eso, cuando ya tal vez José creía que tenía todo solucionado, los ojos de la esposa de su amo se pusieron sobre él. Eso es interesante y es una realidad a la que nosotros nos enfrentamos. Cuanto más subimos, más visibles vamos a ser, ¿sí? ¿Tú quieres asumir responsabilidades en la iglesia? Pues necesitas entender que seguramente vas a ser un blanco más fácil para el enemigo, ¿sí? No es casualidad que cuando una persona recién llega a la iglesia o cuando alguien quiere dar pasos firmes en su fe, entonces los ataques vienen. Eso es apenas natural. Es apenas natural que esas cosas ocurren. Entonces, eso no significa que debemos rechazar la prosperidad, que debemos rechazar el éxito. No. Lo que significa es que necesitamos ser conscientes de que esas cosas van a llegar. Como alguien dijo, a un árbol sin fruto no se le lanzan piedras. Si un árbol sin fruto no tiene nada que darnos, entonces simplemente no vamos a querer golpearlo para ver si obtenemos algún fruto de él. Entonces, tenemos a José ahora en la retina de la señora Potifar, ¿sí? ¿Y qué hace esta persona? Le envía un mensaje subliminal, ¿cierto? Ustedes han oído hablar de los mensajes subliminales, ¿cierto? Y resulta que esos mensajes subliminales en nuestra realidad espiritual a veces se vuelven una excusa. Es que, ¿en qué momento pasó? No me di cuenta, ¿cierto? Y eso se convierte en una excusa. Pero ¿saben quién no sabía enviar mensajes subliminales y hablar entre líneas? La señora Potifar, ¿sí? No, ella no se puso con rodeos. Ella fue simplemente directa, no había nada de sutil en la propuesta que ella le estaba haciendo a José. José no había estado buscando ese momento, pero de una u otra forma se encontró de cara a la tentación, ¿sí? Interesantemente, muchos dicen, bueno, es que José era un adolescente, de pronto él era el superhombre, entonces pues no tenía nada que ver. Eso no era un problema para él. Pero realmente José se vio tentado. Y yo creo
que si la Biblia y el autor bíblico pusieron tanto énfasis en este episodio, en la vida de José, es porque ciertamente para José constituía una lucha. José estaba siendo tentado. Entonces, leemos en el versículo 8, Génesis 39, dice que él no quiso, otras versiones dicen que él se rehusó, y eso es de manera contundente. Simplemente José dijo, no. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Hombres, niños, jóvenes, damas, la lealtad es algo que nos hace bien a todos, ¿sí? La lealtad es algo que no solamente da honra a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, sino que también honra a Dios cuando nosotros mantenemos esa lealtad. Quiero que miremos Romanos, sin perder Génesis 39, Romanos capítulo 13, versículo 7. Pablo dice, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Al que deban honor, ríndanle honor. Eso tiene que ver con la lealtad. Eso tiene que ver con un principio importante en nuestra vida. Es honra. José de una u otra forma se encuentra en una situación en donde el honor está en juego. El honor de su palabra, su honor como hombre, su honor delante de su amo, su lealtad. ¿Saben? Eso es algo que se ha perdido. Eso es algo que escasea desafortunadamente en nuestra sociedad. Pero Dios dice, denle honor al que merece honor. Sean leales a quien merece lealtad. Por extraño que parezca y por más gentil y pagano que fuera Potifar, ¿qué hizo José? Saben, si tú eres un empleado, no importa si tu jefe o tu amo cree en Dios o no cree en Dios, usted necesita cumplir todos los requisitos de esa persona o los requisitos que te exige esa persona, especialmente si tú has accedido a esas condiciones. No podemos decir, es que esa persona no conoce de Dios, entonces nos comportamos con una persona que conoce de Dios de una forma y otra persona que no conoce de Dios de otra forma. Lo que está diciendo Dios, si alguien merece honra, den esa honra. El mismo Faraón, que de la nación de Egipto, José estaba decidido a ser leal primeramente a sus principios, pero en segundo lugar a dar honra a quien honra merecía. Yo creo que eso no fue simplemente una excusa de José por escabullirse o simplemente deshacerse de la tentación. Creo más bien que fue un principio arraigado en el corazón que le llevó a estar firme ante la tentación. La lealtad a una persona. Eso es importante. No estoy diciendo que esa lealtad tiene que sobreponerse sobre nuestra honra a Dios. Pero es importante este principio. Ese fue un as bajo la manga de José, ser leal a su amo. Es un límite sano. Esa es una barrera sana. ¿Saben? En mi adolescencia, algo que me ayudó muchísimo, simplemente a poner barreras sanas o límites sanos, simplemente fue decir siempre que yo iba a la iglesia. Para mí eso era muy significativo. ¿Por qué era significativo? Porque eso me recordaba cada vez que debía medir mis acciones, ¿sí? En mi trabajo, al poco tiempo de haber llegado, descubrieron y se dieron cuenta que yo era creyente, que asistía a una iglesia y que era cristiano. Y eso me ayudaba cada vez a manejar mi comportamiento, ¿sí? Esos son límites sanos y yo entendía que necesitaba ser leal a lo que yo profesaba.
tenía que dar honra a lo que yo profesaba. Ese es un límite sano. Es posible que en algún momento, o en realidad eso le ayudó a José. Yo no creo que haya sido una excusa. Yo creo que en realidad José quería honrar a su amo. Quería mostrar lealtad a Potifar. Y eso le ayudó. No fue una excusa. Yo creo que fue un principio que le ayudó a tomar una decisión. Avanzamos ahí en Génesis 39, versículo 9. Y José le sigue de una u otra forma dando las razones a la esposa de su amo. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Contra Dios. ¿Saben? La lealtad de José a Potifar, su amo, no era más que una consecuencia de su lealtad, de su honra directa a Dios. Eso es genial. Estamos tratando algunas cosas y algunos principios con los hombres. ¿Y saben algo que Dios colocó en nosotros como hombres? Y por eso nosotros necesitamos tener estas cosas tan firmes en nuestro corazón. Y no solamente hombres, sino como hijos e hijas de Dios, necesitamos ser leales a nuestros principios. Necesitamos ser leales, dar honra a quien honra merece. Esa es una forma en cómo nosotros también honramos a Dios. Nuestros principios, valores y sobre todo la conciencia y la presencia de Dios en nuestras vidas nos sirven como baluartes en el momento de enfrentar, en el momento de resistir la tentación. Entonces, creo que aquí hay algo más que José tenía claro. Jesús mismo nos habló de esto en algún momento. Y cuando digo que José lo tenía claro, es porque está a punto de suceder, o lo que está a punto de suceder en la vida de José. Y tiene que ver con su santidad y tiene que ver con su integridad. Quiero que vayamos a Lucas, en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 17, versículo 10. No quiero que pierdan Génesis 39, pero quiero que vayan a Lucas capítulo 17, versículo 10. Dice Jesús, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, denme un fuerte aplauso. Deben decir, reconózcanme. Deben decir, háganme calle de honor porque lo merezco. Hagan un banquete en mi nombre. Jesús les dijo, cuando hayan hecho todo lo que les he mandado, por favor, díganle a la iglesia que te digan, ¿qué haríamos sin ti? ¿Eso es lo que dice? No, ¿cierto? ¿Saben qué les dice Jesús? Jesús les dice, digan, ¿somos siervos qué? ¡Wow! ¿Jesús está diciendo eso? Sí, Jesús está diciendo eso. Dice, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Wow, ¿cómo nos cambia la vida cuando nosotros mantenemos nuestra integridad? Cuando nosotros hacemos las cosas aun cuando nadie nos ve. ¿Saben eso qué significa? Que nosotros somos fieles primeramente a Dios antes que a cualquier otra cosa, incluso antes que a nosotros mismos. Temo que nos hemos acostumbrado demasiado al aplauso, ¿cierto? La sociedad nos dice, aplaudan al niño cuando hace la tarea. ¿Y hay algo malo en eso? No, no hay nada de malo en eso. Después de todo, en algún momento cada uno de nosotros necesitamos que nos digan, está bien, lo estás haciendo bien, o eso te quedó de maravilla y está bien. No está nada de malo en eso. Pero lo que necesitamos entender es que hacer la tarea es la responsabilidad del niño. ¿Y qué pasa cuando nosotros entramos en este juego de si haces la tarea, entonces te vamos a aplaudir, si haces la tarea, vamos al parque, si haces la tarea, vamos a comer el helado? ¿Hay algo de malo en eso? Tal vez no.
El problema es que esas cosas nos hacen perder el deleite, eso intrínseco, en el hecho de obedecer. Y entonces se va tornando nuestra obediencia, nuestro actuar, en qué podemos tener a cambio. Y eso es lamentable. Cuando lo hacemos por el reconocimiento y no por el deber, entonces resulta que somos obedientes solo para suplir algo egoísta en nosotros mismos. Y no porque se nos ha mandado a obedecer. Entonces toda nuestra obediencia, todo eso bueno que Dios ha esperado y nos manda que nosotros hagamos, se vuelve hacia nosotros. Todo se convierte y nosotros nos convertimos en el centro de todo. No lo hacemos por agradar a Dios, no lo hacemos porque es lo que debemos hacer, sino que lo hacemos porque queremos obtener algo a cambio. Entonces, eso guía nuestro actuar. Si la gente nos ve, entonces nos comportamos de X o Y manera. Si la gente no nos está viendo, entonces no importa. Y eso es algo triste, pero también es algo en lo que podemos aprender mucho de José. José da un paso inmenso en su vida, está en el momento más alto del éxito y entonces dice, ahora puedo relajarme, puedo descansar, va al palacio real y simplemente se desconecta de todo. Uno pensaría que eso es lo que José iba a hacer, pero eso no es lo que pasa. Cuando nosotros nos sentamos a disfrutar de la victoria, Satanás intensifica los ataques. Esa es una realidad. Nosotros hasta aquí podemos ver a un José que ha resistido, que ha dicho no, pero ¿creen ustedes que el asedio va a parar ahí? No. Creo que ese es el momento en el que José no se puede descuidar. Incluso a veces somos tan apresurados a celebrar. Y yo no sé, John, si hay forma de que este video que vamos a ver, creo que no fue algo que hablamos, si sale en vivo, no sé si tenemos problemas. ¿Sí? Samu, ¿puedes enviarlo, por favor? Quiero que miren simplemente este video. الثقة لمن بمعمر والعسكري بمعمر في التنفيذ يضيع بالفعل لاعب شاب ثقة والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية ولا نعم الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2 هنا الإعادة الكرة لعبت وعادت لمرمى الحارس خالد العسكري يعني قلت هذه مباراة غريبة نعم غريبة عادت المرمى كان يظن أن الكرة خرجت لكن ما خرجتش 3-2 لفريق المغرب الفاسي أغرب كرة تابعتها في ال10 سنوات الأخيرة في الضربات الترجيحية أغرب كرة في الضربات الترجيحية نعم 3-2 لفريق المغرب الفاسي الجيش الملكي ضغط المباراة مجددا ضغط المباراة كم هو محدود الثقة لمن ¿Cuánto se parece eso a muchas de las cosas que hacemos en el diario vivir, ¿no? A veces somos incluso demasiado apresurados para celebrar, ¿eh? Y sentimos que estamos seguros, que ya no somos vulnerables, que lo hemos logrado todo y nos descuidamos. Y bajamos la guardia y es ahí donde el enemigo toma más partido. El versículo 10, volvemos ahí a Génesis 39, versículo 10 dice, hablando ella José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Saben? Seguramente algunos dirían, esto es de Dios.
No lo he estado buscando, la casa sola, las circunstancias se están dando, mejor dicho. ¿Saben? A veces correr también es para valientes, ¿sí? A veces correr también es para valientes. Una buena pregunta que pudiéramos hacernos aquí cada uno de nosotros, ¿qué es eso que nos asedia cada día, que nos atrapa, que está ahí presente y que no nos permite avanzar? ¿Cuáles son las decisiones que hemos tomado respecto a eso? José, dice la Escritura, todos los días o cada día esta persona le hablaba, le susurraba, quería llamar su atención. Y dice que era algo constante. Alguien dijo, cualquiera pudiera enfrentar una crisis, es vivir el día a día lo que te desgasta. Y creo que en la vida de José esto era algo que cada día él tenía que soportar. Cada día la tentación estaba ahí. Pero como hemos aprendido, el no tomar decisiones radicales, correcciones radicales, puede llevarnos a tener serios problemas en nuestra vida. Y a este punto, José no podía seguir siendo amable. José por un momento tuvo que dejar la diplomacia frente a la primera dama y huir, o la segunda dama tal vez, y huir. Uno se preguntaría, José, ¿qué va a pensar la esposa del segundo hombre más importante en la historia? ¿Será que su autoestima se va a bajar? Bueno, pues ese no era el problema de José. ¿Se sentiría ella despreciada y entraría en una crisis? Pues ese tampoco era el problema de José. Y José tuvo que ser radical. Ya José entendió que seguir con el diálogo era un problema. ¿Qué pasó las veces anteriores cuando esta mujer quería hablar a José? Me imagino que él trató de escuchar. Pero si seguía escuchando, esa ya no iba a ser una solución. No podía seguir razonando con la tentación. Y qué bueno que esta vez no lo hizo, sino que esta vez tenía que huir. Esa era la única solución que le quedaba en este momento. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 22, le dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón puro que invocan al Señor. Eso es interesante. Ya no había más argumentos. José no podía sacar la Torá, el Antiguo Testamento y ponerse a buscar versículos. No, simplemente tuvo que huir. Entonces creo que José tenía un sentido alto de lealtad hacia Dios. De hecho, eso es integridad, tiene que ver con nuestra integridad. Una persona íntegra es lo que es en secreto. Y a decir verdad, muchos creyentes se mofan de andar en la verdad, de ser fieles a sus principios, pero cuando llega la hora de la tentación, cuando están solos, cuando nadie les está viendo, es ahí cuando realmente caen o cuando realmente nos ponemos a prueba. Me parece muy, muy interesante que el autor es preciso en decirnos que no había nadie en casa. Y eso es importantísimo. Y yo creo que esto simplemente fue parte de un plan. Es posible que esta persona se encargó de que justo en ese momento no hubiese nadie en casa. Es posible que encargó a los otros siervos alguna actividad justo en ese momento para que ellos pudiesen encontrarse solos en algún momento en casa. Así que eso era parte de un plan para hacer caer a José. Pero José se mantuvo fuerte. José había sido el consentido, había sido el informante,
o soplón de la familia, el soñador. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cuál era el rótulo que venía para José? El abusador, ¿cierto? El traidor. ¿Saben? Todas las circunstancias apuntaban a que José se había portado mal. ¿Saben? La esposa de Potifar tenía todas las evidencias. ¿Quién no le iba a creer a la esposa de su amo? ¿Quién no le iba a creer cuando en realidad tenía la ropa de quien pudo ser el hombre más miserable después de todo lo que había hecho Potifar? El que José fuese a la cárcel, ¿qué iba a decir el resto de la gente? Si fue a la cárcel es por algo, es porque en realidad tiene algo que pagar. Nosotros conocemos la historia y nosotros decimos, claro, qué bueno que José sabía que Dios estaba con él. Nosotros conocemos el capítulo 41 de Génesis, sabemos cómo termina. Pero, ¿qué iba a pasar con José ahora? Pues eso lo leemos en los versículos 16 al 20. Y noten lo que pasó. José había hecho todo lo que era correcto. Uno esperaba que Dios lo exaltara. Uno esperaba que Dios lo premiara. Pero el versículo 16 dice, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella en las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. El plan B, el plan A no le salió, pero el plan B creo que para esta persona iba funcionando a la perfección. Versículo 19 dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se incendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Cómo es que Dios permite esas cosas? ¿A dónde va nuestra lógica espiritual cuando pasan estas cosas en nuestra vida? ¿No les parece a ustedes que a Dios se le estaba yendo la mano un poquito con José? Nosotros pensaríamos eso. ¿Dónde está Dios para que intervenga? ¿Cómo es Dios tan injusto que deja que su siervo, un hombre que ha querido honrarle, sea probado de esa manera? Estos son los momentos grises de nuestra vida. Hacemos lo que es correcto, hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, esperamos que Dios obre. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Yo creo que hay momentos de nuestra vida en los que nada podemos hacer. Y saben, es cuando Dios más está obrando. Y es ahí cuando nuestra fe necesita crecer. Mientras Dios esté haciendo cosas, para nosotros puede ser más fácil crecer. Pero cuando Dios calla, es cuando más difícil se nos vuelve crecer. Que nuestra fe crezca, que sea firme. Como alguien dijo, a veces hay silencios que hacen mucho ruido en nuestra mente. Y a veces cuando Dios guarda silencio, hay tantas cosas que escuchamos. Incluso muchas de esas cosas que escuchamos son nuestras propias respuestas de afán, de angustia. Pero Dios está ahí. Dios no se ha ido, Dios no se ha alejado. Dios no es indiferente a nuestras situaciones. Entonces, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea la circunstancia que estamos experimentando, por la que estemos pasando, yo creo que a través de la vida de José nosotros aprendemos, y quiero terminar esta mañana con 3 pautas importantes. La primera es: no debemos ser engañados por la persuasión del enemigo, ¿sí? No debemos ser engañados por la persuasión. El enemigo es demasiado persuasivo. La esposa de Potifar, aunque en el principio o en la propuesta fue demasiado directa,
creo que lo que hacía día a día era tratar de persuadir a José. El enemigo va a hacernos creer que lo necesitamos, así que va a apelar a nuestras obras, va a persuadirnos y va a hacernos sentir que lo merecemos, así que va a apelar a nuestro orgullo. Pero nosotros necesitamos recordar que Él es especialista en hablar y susurrar a nuestros oídos. Punto número 2, no debemos considerarlo todo desde nuestras emociones. José en algún momento debió ser duro, debió ser radical. A veces tenemos miedo de tomar ciertas decisiones y decirle no a un amigo, eso no está bien porque tememos perderlo o tememos lastimarlo. Incluso a nuestra propia familia. Tenemos miedo de ser radicales con algunas cosas porque es que de pronto nos pueden colocar el rótulo de fanáticos, ¿cierto? Evangélicos, primero está su iglesia, claro, primero está su Dios, ¿dónde quedamos nosotros? Y saben, no debemos actuar en algunas ocasiones movidos por nuestras emociones. Llegó un punto en la vida de José que simplemente tuvo que huir. Al principio dice la Biblia que no oía sus palabras, trató de no estar mucho tiempo delante de ella, pero llegó un momento en el que simplemente tuvo que huir. ¿Qué pensaría la esposa de su amo? Bueno, eso no importaba, solo importaba su victoria. Alguien escribió lo siguiente y me parece muy, muy acertado. Dice, no se puede jugar con la falsedad sin perder nuestro derecho a la verdad. No podemos jugar con la crueldad sin perder nuestra sensibilidad mental. Esa es una realidad. Luego dice, quien desee mantener arreglado su jardín no debe reservar un lugar para la maleza. ¿Sí? Y eso es un llamado a ser radicales, a no tomar las cosas simplemente por nuestras emociones. Y por último, no debemos sentirnos confundidos por los resultados inmediatos. ¿Saben que esa es una de las fallas más grandes en las que a veces caemos? Cuando no estamos evaluando los resultados demasiado rápido, simplemente estamos obsesionados con hacer y hacer y hacer, porque no vemos qué cosas pasan. Pero Dios dice, la responsabilidad de ustedes es hacer. Sean leales a mis principios, sean leales a mi nombre, denme honra y en el momento yo me encargaré de recompensarlos. Incluso muchas de esas recompensas nosotros ni siquiera las vamos a ver aquí en la tierra. Esa es una realidad. Pero no podemos desanimarnos demasiado rápido porque los resultados no vienen. Incluso a veces vemos los resultados tan rápido que decimos, eso es de Dios. Y saben, por experiencia puedo decir que en muchas de esas ocasiones, esas cosas no son de Dios. Nosotros nos deslumbramos demasiado rápido a veces también por los mismos resultados. Esa es una realidad. A veces cuando todo fluye decimos, ok, sí. Y no, para José en algún momento todo fluía en casa. No podemos guiarnos demasiado o confundirnos porque los resultados no aparezcan. Lo maravilloso de todo esto que hemos leído hasta este momento es el versículo 21 de Génesis 39. No podríamos irnos a casa sin antes haber leído este versículo. Dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Días grises, días oscuros, días claros, pero Dios nunca se ha apartado de la vida de José. Siempre, siempre ha estado con él. Si has decidido hacer lo que es correcto, no eres lo que las circunstancias dicen. Eres lo que Dios dice acerca de ti.
Dios es quien dice quién finalmente somos. Para la gente del contexto de José, él pudo haber sido un violador, pudo haber sido un abusivo, un abusador. Pero ¿qué estaba diciendo Dios de José? Yo estoy contigo, tú preocúpate por hacer lo que es correcto, que yo me encargo de decirle al mundo quién eres tú. Tenemos un momento para orar. ¿Quién eres? ¿Quién eres? La mayoría de nosotros respondemos a esa pregunta: soy un abogado, soy administrador, soy un deportista, soy un administrador, soy pastor, soy misionero. La pregunta es, ¿quién dices Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Quién dice Dios que eres? Las Escrituras dicen que somos hechura de Dios. Somos creación suya. Pero las Escrituras también dicen que solamente aquellos que hemos experimentado una relación con Jesús somos sus hijos. Y puede que tú hayas estado luchando en tu vida, tal vez tu vida se parezca poco o mucho a la vida de José. Has estado tratando de encontrar el camino, la salida. Has estado tratando de luchar contra las injusticias. Incluso, tal vez ha llegado un momento en tu vida en la que has dicho: Dios, si realmente estas cosas no cambian, yo prefiero volver atrás. La respuesta a nuestras preguntas se encuentran en Dios. Él es el que tiene esas respuestas para nosotros. Tal vez a veces van a demorar, otras veces van a llegar rápido, pero Dios está ahí. ¿Quién dice Dios que eres tú? ¿Dios dice que eres su hijo, su hija, o Dios dice que eres aún parte de su creación? Es diferente llamar a Dios el Creador a llamar a Dios Padre. Y si tú no tienes una relación con Jesús, que no tienes una relación con Dios como Padre, esta mañana tú puedes dar ese paso. Y si tú lo quieres hacer, puedes levantar tu mano. Y con tu mano levantada nos estás diciendo: yo quiero hablar un poco más de esto. Yo quiero que alguien me diga cómo puedo tener una relación con Dios. ¿Hay alguien? Yo espero que tú tienes una relación con Jesús y que puedes llamar a Dios Padre, y que tienes la certeza de que cuando Dios se dirige a ti, Él se dirige como a su hijo, a su hija. Y no importa las circunstancias, no importa lo que venga en nuestra vida, no importa el mismo momento en que ahora estés viviendo, Dios está con nosotros. Él va con nosotros. Nunca, absolutamente nunca se va a separar. Así como estuvo con José cuando lo vendían camino a Egipto, en la casa de Potifar como esclavo, ahora en la cárcel, la Biblia nos dice: Jehová estaba con José. Y así va a estar con cada uno de nosotros. Padre, gracias porque esta es tu promesa. Y gracias, Señor, porque más allá de lo que podamos hacer o dejar de hacer, tú vas a estar ahí con nosotros. Las cosas que hiciste por José, aún cuando José hizo lo correcto, no es que José las mereciera, es que en tu gracia decidiste hacerlo y tratar con la vida de José de esa forma. Y seguramente, Señor, tú estás tratando con cada uno de nosotros de diferentes formas. Mi oración es que nosotros podamos ser tan fieles como lo fue José, que podamos ser tan leales a nuestros principios, a nuestros hermanos, a tu iglesia, a ti, como José mostró. Que nosotros
Señor, podamos ser tan conscientes de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades que sabemos cómo actuar en cada momento en que tú nos quieras probar, Señor, y en que tú permitas circunstancias adversas en nuestra vida. Gracias por la vida de José una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana y gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra estando juntos. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.